Mi nombre es Diego Fernández Solís y llevo 8 años trabajando como paramédico de emergencias en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Durante este tiempo he atendido cientos de llamados nocturnos, accidentes vehiculares graves, casos cardíacos críticos, situaciones traumáticas de todo tipo. He visto prácticamente todo lo que un profesional de atención prehospitalaria puede enfrentar. Me gradué de la Escuela de Medicina de Emergencias del Tecnológico con mención honorífica. Completé especializaciones en trauma avanzado y atención crítica, y he sido instructor de nuevos paramédicos durante los últimos 3 años. Mis superiores siempre me han considerado uno de los profesionales más confiables del turno nocturno. Pero lo que voy a contarles es el caso que me hizo cuestionar absolutamente todo lo que creía saber sobre los límites de la vida y el funcionamiento del cuerpo humano. Un caso que, incluso ahora, 2 años después, me hace dudar si realmente debería seguir en esta profesión. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área médica o de emergencias. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche de octubre que cambió mi perspectiva para siempre. Trabajo en la base de ambulancias del sector noreste de Monterrey, una instalación moderna, equipada con 6 unidades de soporte vital avanzado. Nuestra estación opera 24 horas al día, con turnos rotativos de 12 horas. El edificio es funcional pero austero, paredes blancas de concreto, iluminación fluorescente constante que nunca permite olvidar que estás en un entorno médico, y el omnipresente olor a desinfectante hospitalario mezclado con café recalentado. Tenemos una sala de descanso con sofás desgastados donde intentamos dormir entre llamados, una pequeña cocina y el garaje principal donde permanecen estacionadas las ambulancias, siempre listas, con los motores que pueden encenderse en menos de 30 segundos. Cada ambulancia está equipada según estándares internacionales de atención avanzada. Monitores cardíacos de última generación capaces de transmitir electrocardiogramas en tiempo real al hospital, desfibriladores automáticos, bolsas de reanimación, sistemas de oxigenoterapia con cilindros de alta presión, kits de intubación endotraqueal, equipos de inmovilización espinal, medicamentos de emergencia clasificados por protocolos específicos. Todo tiene su lugar exacto, todo debe verificarse al inicio de cada turno. La organización no es opcional en nuestro trabajo, es literalmente cuestión de supervivencia para nuestros pacientes. El turno nocturno de 9 de la noche a 9 de la mañana tiene una atmósfera particular. La ciudad cambia después de medianoche. Los llamados se vuelven más impredecibles, más complejos. Hay una sensación de aislamiento cuando conduces por calles vacías con las luces de emergencia rebotando en edificios oscuros. Esa noche trabajaba con Javier, mi compañero de unidad desde hacía 3 años. Javier es técnico en urgencias médicas, más joven que yo pero extremadamente competente. Tenemos una comunicación casi telepática después de tanto tiempo trabajando juntos. También estaba presente en la base Lucía, la despachadora del turno, una mujer meticulosa que conoce cada calle del sector como la palma de su mano. El 3 de octubre de 2023 comenzó como cualquier otro turno nocturno. Llegué a la estación a las 8:45, 15 minutos antes de mi hora oficial, como siempre. Javier ya estaba revisando el equipo de la unidad número 4, nuestra ambulancia asignada. Juntos completamos el checklist rutinario: verificación de tanques de oxígeno con presiones adecuadas, revisión de baterías del monitor cardíaco, inventario de medicamentos controlados con registro en el libro oficial, comprobación de sistemas de comunicación. Todo estaba en orden perfecto. Las primeras horas transcurrieron normalmente. A las 10:30 atendimos un paciente con dolor torácico en la colonia Country, un hombre de 60 años con historial cardíaco conocido. Electrocardiograma sin cambios agudos, signos vitales estables, traslado preventivo al Hospital San José.
A la 1 de la madrugada respondimos a un accidente vehicular menor en la avenida Gonzalitos. Una colisión de baja velocidad, 2 personas con dolor cervical leve, aplicación de collarines por protocolo, traslado al hospital universitario para estudios radiológicos de descarte. Regresamos a la base cerca de las 2:45 de la madrugada. Javier preparó café mientras yo completaba los reportes en el sistema digital. La estación estaba inusualmente tranquila. Las otras 2 unidades de turno estaban fuera en llamados. La lluvia había comenzado alrededor de las 2, una lluvia constante de octubre que hacía que las calles brillaran bajo las luces de neón de la ciudad. Fue exactamente a las 3:12 de la madrugada cuando la radio crepitó con la voz de Lucía. Su tono era profesional pero tenso. Unidad 4, código 3, posible situación crítica, Avenida Lincoln, esquina con Juárez, sector industrial abandonado. Llamada anónima desde teléfono público, reporta persona en condición grave. No responde a estímulos, no hay más información disponible. Javier y yo intercambiamos una mirada. Los llamados desde teléfonos públicos siempre son complicados. Sin información del llamante, sin detalles específicos, sin posibilidad de obtener datos previos. Pero no teníamos opción. Activamos luces y sirena. Salimos del garaje en menos de 40 segundos. La lluvia golpeaba el parabrisas con intensidad mientras yo conducía por calles prácticamente desiertas. El sector industrial al que nos dirigíamos es una zona de bodegas y almacenes que en su mayoría cerraron hace años. Durante el día hay algo de movimiento de camiones de carga, pero después de medianoche está completamente desierto. Llegamos a la ubicación en 8 minutos. El área estaba iluminada apenas por un par de farolas antiguas que proyectaban luz amarillenta y débil. Edificios de concreto con ventanas rotas, calles con asfalto agrietado, basura industrial acumulada en las esquinas. Estacioné la ambulancia de forma que nuestras luces LED iluminaran la escena. El protocolo en zonas potencialmente peligrosas es claro. Evaluar seguridad primero, esperar apoyo policial si es necesario. Pero no veíamos movimiento alguno, ninguna amenaza aparente. Allá, dijo Javier señalando hacia un callejón lateral entre 2 bodegas. Bajo el haz de nuestras linternas médicas de alta potencia, distinguimos una figura humana recostada contra la pared de concreto. Tomamos el kit de atención primaria y el monitor portátil. Nos acercamos con precaución, anunciando nuestra presencia. Servicios médicos de emergencia, venimos a ayudar. La persona era un individuo masculino, aparentemente entre 30 y 40 años, vestido con ropa de trabajo industrial, pantalón de mezclilla oscuro, camisa de franela a cuadros, botas de trabajo desgastadas. Estaba en posición sedente contra la pared, cabeza inclinada hacia adelante, brazos caídos a los lados. Cuando iluminé su rostro con la linterna, mi entrenamiento inmediatamente registró varios indicadores preocupantes. «Señor, ¿puede escucharme?», llamé con voz fuerte y clara, aproximándome mientras Javier se posicionaba del otro lado. No hubo respuesta. Toqué su hombro firmemente. «Señor, somos paramédicos. ¿Puede abrir los ojos?». Nada. Ausencia total de respuesta a estímulos verbales y táctiles. Javier ya estaba sacando el estetoscopio y preparando el monitor mientras yo evaluaba rápidamente. La piel del paciente tenía un color cetrino extraño bajo la luz de la linterna, una palidez que no era exactamente normal, pero que podría explicarse por hipotermia leve debido a la lluvia. Coloqué mis dedos en la arteria carótida del cuello buscando pulso, y ahí empezó lo extraño. El pulso estaba presente, pero era profundamente anormal. No era rápido ni lento, sino completamente irregular. Latía en patrones que no seguían ninguna arritmia cardíaca que yo conociera. 3 latidos fuertes, luego silencio durante varios segundos, luego 2 latidos débiles, una pausa de duración diferente, 4 latidos rápidos. No era fibrilación, no era bloqueo cardíaco, no era nada catalogado en mi entrenamiento avanzado de arritmias. «Javier, ponle el monitor ahora mismo. Este ritmo cardíaco no tiene sentido.
dije mientras comenzaba a desabrochar la camisa del paciente para exposición del tórax. La tela estaba húmeda, pero no fría como esperaría en alguien que hubiera estado bajo la lluvia durante horas. Estaba tibia, casi caliente. Javier colocó los electrodos del monitor en la configuración estándar de 3 derivaciones. La pantalla se iluminó y comenzó a trazar el electrocardiograma. Ambos nos quedamos mirando la pantalla sin poder procesar lo que estábamos viendo. El trazado cardíaco era imposible, literalmente imposible. El complejo QRS, que representa la contracción ventricular del corazón, aparecía de forma absolutamente caótica. Había ondas en todas direcciones, amplitudes que variaban de forma extrema, intervalos que no respetaban ninguna fisiología conocida. Era como si el corazón estuviera haciendo contracciones en secuencias que no deberían permitir que la persona estuviera viva. Ningún órgano puede bombear con ese patrón y mantener perfusión cerebral. ¿El monitor está funcionando mal?, preguntó Javier, aunque su voz indicaba que él tampoco lo creía. Estos monitores tienen sistemas de verificación automática. Si hubiera un mal funcionamiento, mostrarían alertas de error. La pantalla indicaba que todos los sistemas estaban operando correctamente. Tomé el estetoscopio y ausculté directamente el tórax del paciente. Lo que escuché me heló la sangre. Los ruidos cardíacos no correspondían con lo que el monitor mostraba. Escuchaba latidos claramente, pero en momentos donde el monitor mostraba línea recta, y viceversa. Cuando el monitor mostraba actividad eléctrica intensa, a veces no escuchaba nada. Era como si el corazón y su actividad eléctrica estuvieran completamente desincronizados. Revisa la presión arterial manual mientras yo reconfirmo el pulso, ordené, necesitando verificación cruzada de múltiples parámetros. Javier envolvió el manguito del tensiómetro alrededor del brazo del paciente y comenzó a inflar. Yo mantuve mis dedos en la arteria radial de la muñeca, contando. El pulso seguía ese patrón errático incomprensible. Diego, la voz de Javier tenía un tono que nunca le había escuchado en 3 años de trabajo conjunto. La presión es de 280/190. Eso era imposible. Una presión arterial de esa magnitud causaría ruptura vascular inmediata, hemorragia cerebral masiva. Una persona no puede estar sentada tranquilamente con esos números. Estaría en evento neurológico agudo severo. Verifica el equipo, dije, aunque sabía que Javier lo había hecho correctamente. Él repitió la medición. Mismo resultado, 280/190. Decidí verificar los reflejos pupilares, otro indicador fundamental del estado neurológico. Levanté los párpados del paciente y dirigí mi linterna de diagnóstico hacia las pupilas. Y ahí la situación se volvió aún más perturbadora. Las pupilas reaccionaron a la luz, pero no de forma normal. No se contrajeron de manera simultánea y suave como deberían. Una pupila se contrajo completamente hasta ser apenas un punto, mientras la otra se dilató al máximo. Luego, invirtieron estados. La contraída se dilató, la dilatada se contrajo. Alternaban entre estos extremos cada 2 o 3 segundos, completamente fuera de sincronía entre ellas. Javier, necesito que documentes esto con tu teléfono. Graba todo lo que estoy haciendo, instruí. Si nadie lo veía, jamás nos creerían. Javier sacó su celular y comenzó a grabar mientras yo repetía el examen pupilar. Las pupilas continuaron con esa alternancia imposible entre constricción y dilatación máximas. Tomé el oxímetro de pulso para verificar la saturación de oxígeno en sangre. Coloqué el sensor en el dedo índice del paciente y esperé la lectura. El dispositivo emitió un pitido de error. Lo intenté en otro dedo. Mismo resultado. Cambié a un tercer oxímetro de nuestro equipo de respaldo. El aparato finalmente dio una lectura, pero era absurda. 108% de saturación de oxígeno. No puede ser 108%, dijo Javier. El máximo fisiológico es 100. El equipo debe estar mal. Pero yo había verificado ese oxímetro personalmente durante el checklist inicial. Estaba calibrado, funcionando perfectamente hace apenas 2 horas. Intenté con un cuarto dispositivo diferente. Lectura, 112% de saturación. Me incorporé, respirando profundamente la lluvia fría para aclarar mi mente.
Nada de esto tenía sentido médico alguno. Cada parámetro vital que medíamos era fisiológicamente imposible. Este individuo no podría estar vivo, y mucho menos sentado en posición sin signos de distrés. Necesitamos trasladarlo inmediatamente, dije. Llama a Lucía. Pide que alerte al Hospital General que estamos llegando con un paciente en estado crítico con parámetros vitales completamente anómalos. Necesito que tengan preparado al especialista en medicina interna de guardia y acceso inmediato al laboratorio completo. Mientras Javier hacía la llamada, traté de obtener alguna respuesta del paciente. Señor, vamos a trasladarlo al hospital. Si puede escucharme, intente mover un dedo, cualquier señal. Observé las manos del individuo cuidadosamente bajo la luz. Nada. Ausencia total de respuesta motora voluntaria. Pero entonces noté algo que me hizo retroceder instintivamente. Los dedos de la mano derecha se movieron, no de forma normal, no en respuesta a mi solicitud. Se movieron cada uno de forma independiente, en direcciones diferentes, como si cada dedo tuviera voluntad propia. El índice se flexionó completamente, mientras el medio se extendió rígido. El anular hizo movimientos circulares mientras el meñique permanecía inmóvil. El pulgar golpeaba rítmicamente contra la palma, todos simultáneamente, todos en patrones diferentes. ¿Estás viendo esto?, pregunté a Javier, quien había terminado la llamada y ahora enfocaba su cámara hacia la mano del paciente. Lo estoy grabando, respondió con voz tensa. Nunca había visto movimientos así. No son convulsiones, no son espasmos. Es como si cada dedo estuviera siendo controlado por separado. Necesitábamos moverlo ya. Trajimos la camilla de la ambulancia. Con técnica adecuada de movilización espinal, lo transferimos de su posición contra la pared hacia la camilla. El cuerpo del paciente era extrañamente pesado, más de lo que su constitución sugería. Requirió esfuerzo significativo levantarlo, como si su masa fuera considerablemente mayor de lo normal. Una vez en la ambulancia, aseguré al paciente con las correas de sujeción y conecté el monitor completo de 12 derivaciones para obtener un electrocardiograma más detallado. Javier tomó el volante. Hospital General, código 3, ETA 10 minutos. Confirmó antes de iniciar la marcha con luces y sirena completas. Durante el traslado, me senté junto al paciente monitoreando constantemente. El ECG de 12 derivaciones mostró algo que me quitó cualquier resto de certeza médica que me quedaba. El trazado sugería que el corazón estaba generando impulsos eléctricos desde múltiples focos simultáneamente, algo llamado ritmo idioventricular múltiple, excepto que ese ritmo normalmente dura segundos antes de que ocurra un paro cardíaco completo. Este paciente lo había mantenido por al menos 20 minutos desde que lo encontramos, posiblemente horas antes. Intenté obtener una muestra de sangre para análisis preliminar con nuestro glucómetro portátil. Inserté la aguja en la vena antecubital del brazo. El flujo de la punción fue normal, pero cuando coloqué la gota en el glucómetro, el dispositivo mostró un mensaje de error que nunca había visto. Muestra no reconocida como compatible. Tomé temperatura timpánica con nuestro termómetro infrarrojo de grado médico. Primera lectura, 43 grados Celsius, una temperatura incompatible con la vida. Las proteínas del cuerpo comienzan a desnaturalizarse irreversiblemente por encima de 42 grados. Repetí en el otro oído, 32 grados Celsius, hipotermia severa. En el mismo paciente, en el mismo momento, dos temperaturas diferentes, ambas en rangos críticos opuestos. Javier, ¿cuánto falta? Llamé hacia adelante. 5 minutos. El tráfico está despejado, respondió acelerando por las avenidas vacías con la lluvia, golpeando el techo de la ambulancia. Volví a verificar el pulso manualmente. Seguía ese ritmo caótico sin patrón. Revisé las pupilas nuevamente. Ahora ambas estaban fijas en dilatación media, pero cuando pasé la luz entre ellas, en lugar de contraerse, ambas se dilataron aún más. Una respuesta paradójica que contravenía todos los reflejos neurológicos básicos. El individuo de repente emitió un sonido. No fue un gemido ni una palabra. Fue un tono constante, como un zumbido eléctrico,
que salió de su garganta sin que sus labios se movieran. Duró exactamente 7 segundos. Luego cesó abruptamente. Verifiqué inmediatamente su vía aérea. Estaba permeable, sin obstrucciones, pero cuando coloqué mi mano frente a su nariz y boca para sentir la respiración, no detecté flujo de aire alguno. El pecho no se movía. No había excursión torácica visible, pero el oxímetro, a pesar de sus lecturas imposibles, mostraba que de alguna forma había intercambio gaseoso. Llegamos al Hospital General exactamente 10 minutos después de salir del sitio. Las puertas de la bahía de ambulancias ya estaban abiertas. El doctor Saúl Mendizábal, el internista de guardia, esperaba con un equipo completo. 2 enfermeras, un residente y técnicos de laboratorio con carritos de equipamiento. ¿Qué tenemos?, preguntó el doctor Mendizábal mientras ayudábamos a transferir la camilla. Masculino, edad estimada 35 a 40 años, encontrado sin respuesta en zona industrial. Comencé mi reporte mientras rodábamos hacia la sala de trauma 1. Signos vitales completamente anómalos. Electrocardiograma muestra ritmo caótico no clasificable. Presión arterial manual de 280/190. Respuestas pupilares paradójicas con alternancia asimétrica. Oximetría que excede 100%. Temperatura timpánica con lecturas opuestas en cada oído. Ausencia aparente de respiración, pero sin cianosis. Glucometría rechazada como muestra no compatible. El doctor Mendizábal me miró con expresión entre escéptica e intrigada. ¿Verificaron el equipamiento? Todo verificado múltiples veces con equipos diferentes. Tenemos video documentación de todos los hallazgos. Respondí mientras Javier le pasaba su teléfono al residente. En la sala de trauma, el equipo hospitalario conectó su propio monitor cardíaco de última generación. La misma lectura caótica apareció en su pantalla de alta resolución. Una de las enfermeras intentó tomar presión arterial con el sistema automático del hospital. El equipo emitió una alarma crítica. Presión fuera de rango medible. Verificar paciente inmediatamente. El doctor Mendizábal auscultó personalmente el tórax del individuo. Su rostro reflejó la misma perplejidad que yo había experimentado. Los ruidos cardíacos no coinciden con el trazado eléctrico. Esto es... no sé qué es esto. Doctor, mire las pupilas, dijo el residente después de revisar el video en el teléfono de Javier. El doctor Mendizábal realizó el examen pupilar. En ese momento, ambas pupilas se contrajeron hasta ser puntiformes. Luego se dilataron completamente. Luego una se fijó en contracción, mientras la otra en dilatación, alternando cada pocos segundos. «Necesito laboratorios completos inmediatamente», ordenó Mendizábal. Química sanguínea, electrolitos, gases arteriales, cuenta celular completa, función renal, función hepática, panel toxicológico expandido. Y quiero que radiología baje una máquina portátil para radiografía de tórax ahora mismo. Los técnicos de laboratorio intentaron obtener muestras de sangre. La primera punción venosa fue exitosa. Llenaron 4 tubos con fluido hemático. Pero cuando los observaron bajo la luz, todos exclamaron simultáneamente. El contenido de los tubos no tenía el color rojo característico de la sangre. Era de un tono púrpura oscuro casi negro, con viscosidad aparentemente mayor de lo normal. «Lleven eso al laboratorio inmediatamente y procesen como prioridad absoluta», ordenó el doctor. Los técnicos salieron corriendo con las muestras. Llegó el equipo de radiología con la máquina portátil. Posicionaron el detector debajo del paciente y el tubo de rayos X sobre el tórax. Tomaron la imagen. Cuando la radiografía apareció en la pantalla digital, el técnico de radiología retrocedió involuntariamente. «Eso no puede ser correcto», murmuró. «Voy a repetirla con configuración diferente». En la radiografía, la silueta cardíaca era completamente anormal. El corazón aparecía como una masa densa, sin las cavidades definidas usuales, como si fuera sólido. Los pulmones mostraban un patrón intersticial que nunca había visto, como si estuvieran llenos de estructuras ramificadas que no deberían existir. La segunda radiografía,
con parámetros técnicos diferentes, mostró exactamente lo mismo. El doctor Mendizábal estaba visiblemente perturbado. En 22 años de medicina interna nunca he visto nada así. Este paciente debería estar sin funciones vitales con estos parámetros. Necesito consulta con cardiología y neurología urgente. Fue en ese momento que ocurrió el evento que terminó de destruir cualquier comprensión racional de lo que estábamos presenciando. El individuo, que había permanecido completamente sin respuesta durante todo este tiempo, abrió los ojos, no gradualmente, sino de forma instantánea, y no nos miró a nosotros. Sus ojos se movieron directamente hacia arriba, como tratando de ver el techo, pero continuaron rotando hacia atrás dentro de sus órbitas hasta que solo lo blanco de los ojos era visible. Y se quedaron así, en esa posición anatómicamente imposible. Luego, sin previo aviso, sin transición, el individuo se sentó erguido en la camilla de trauma. Las correas de sujeción se tensaron, pero él no pareció notarlas. Su torso estaba completamente vertical, rígido como una estatua. Los brazos permanecían a los lados, inertes. Solo el torso se había movido, como si una fuerza hubiera tirado de él hacia arriba desde el esternón. «Señor, necesito que se recueste», dijo el doctor Mendizábal, acercándose con las manos levantadas en gesto tranquilizador. «Está en el hospital, estamos ayudándolo». El paciente no respondió. Sus ojos continuaban rotados hacia atrás, pero su boca se abrió lentamente, cada vez más amplia, mucho más allá de lo que la articulación temporomandibular debería permitir. Pareció que la mandíbula se dislocaba, pero no hubo sonido de ruptura, no hubo expresión de dolor. La boca simplemente continuó abriéndose hasta formar un círculo perfecto imposible, y entonces emitió ese sonido nuevamente, ese tono eléctrico constante, pero esta vez mucho más alto, mucho más intenso. No era un grito, no era humano. Era como si alguien hubiera conectado un generador eléctrico a su laringe. El sonido llenó toda la sala de trauma, rebotando en las paredes de azulejo. Todos retrocedimos instintivamente. El monitor cardíaco mostró una línea recta súbita, pero podíamos ver claramente el pecho del paciente, y bajo la piel algo se movía. Movimientos ondulantes bajo la superficie del tórax, como si hubiera algo reptando debajo de la piel. Las enfermeras salieron de la sala. El residente estaba paralizado contra la pared. El doctor Mendizábal, con manos temblorosas, tomó el estetoscopio y se forzó a acercarse. Colocó el diafragma del estetoscopio sobre el tórax del paciente. Su expresión cambió de perturbación a terror absoluto. «No hay ruidos cardíacos», susurró. «Pero hay algo más, sonidos que no debería estar escuchando, como crujidos mecánicos, clics regulares. Esto no es biológico». Permanecimos en la sala de trauma durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. El paciente eventualmente cerró la boca, retornó a posición recostada de forma tan abrupta como se había incorporado, y los ojos rotaron de vuelta a posición normal, pero permanecieron abiertos, mirando al techo sin parpadear. Los resultados de laboratorio llegaron. El técnico que trajo los reportes estaba pálido. «Doctor Mendizábal, ninguno de los equipos pudo procesar las muestras adecuadamente. El analizador hematológico dice que la composición celular no coincide con parámetros humanos conocidos. El gasómetro muestra niveles de oxígeno y dióxido de carbono que no tienen sentido metabólicamente. Y el espectrómetro detectó compuestos químicos que no están en ninguna base de datos biológica». Durante las siguientes 3 horas, el hospital intentó todo. Consultas con todos los especialistas disponibles, resonancia magnética que produjo imágenes tan distorsionadas que el radiólogo dijo que parecía que el paciente tenía interferencia electromagnética interna, electroencefalograma que mostró patrones de ondas cerebrales que ningún neurólogo pudo clasificar. A las 7 de la mañana, cuando mi turno estaba terminando, recibí una llamada de Lucía desde la base. «Diego, necesito que vengas a la estación antes de irte a casa. Ha llegado información importante». Javier y yo regresamos a la base.
Lucía nos esperaba en la oficina con expresión sombría. En su escritorio había documentos impresos y su laptop mostraba un registro en pantalla. Después de que salieron al llamado, investigué quién hizo la llamada anónima desde el teléfono público, explicó. Accedí a las grabaciones del sistema. La llamada duró 8 segundos y la voz que reportó el paciente no era humana. Era sintética, generada electrónicamente. Alguien o algo programó una máquina para hacer ese reporte. Nos mostró más información. Hice una búsqueda en nuestro sistema histórico de llamados. En los últimos 14 meses ha habido 7 casos similares, siempre en zonas industriales abandonadas, siempre llamadas anónimas, siempre entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. Diferentes paramédicos atendieron cada caso. Todos reportaron anomalías médicas extremas. Todos los pacientes fueron trasladados a hospitales diferentes y no hay seguimiento de ninguno de ellos en el sistema. ¿Cómo es posible que nadie haya conectado estos casos?, pregunté, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. Porque nadie mira el panorama completo, respondió Lucía. Cada equipo atiende su llamado, hace su reporte y sigue con el siguiente. Yo solo lo noté porque después del tuyo, algo me hizo revisar los patrones de llamadas nocturnas. Me mostró un mapa digital de la ciudad con marcadores en cada ubicación donde habían ocurrido estos casos. Los 7 puntos formaban un patrón geométrico perfecto, un heptágono regular con el centro exacto en el antiguo distrito médico de la ciudad, donde hace décadas funcionaba un hospital psiquiátrico que fue clausurado en circunstancias nunca completamente explicadas. «Hay más», dijo Lucía, abriendo un expediente físico antiguo. Encontré esto en los archivos muertos del sótano, un reporte de 1978. Un paramédico veterano llamado Tomás Villalobos escribió sobre un caso casi idéntico. Él lo llamó el caso que me hizo dejar la profesión. Leí el reporte amarillento. Las similitudes eran escalofriantes. Mismo tipo de ubicación, mismos signos vitales imposibles, mismas anomalías en los estudios. Villalobos escribió que después de entregar al paciente en el hospital, el individuo simplemente desapareció de la sala de observación sin que nadie viera cómo salió. Las grabaciones de seguridad de esa habitación mostraron estática durante exactamente el periodo de su desaparición. «¿Dónde está Villalobos ahora?», preguntó Javier. «Falleció hace 6 años», respondió Lucía, «pero dejó notas. Creía que había algo en la ciudad, algo que aparecía cíclicamente, algo que no era completamente humano, pero que se manifestaba como humano en momentos específicos. Llamé al Hospital General para verificar el estado del paciente que habíamos trasladado. Me comunicaron con el doctor Mendizábal. Su voz sonaba exhausta. Diego, es lo más extraño de mi carrera. A las 6 de la mañana todos los monitores del paciente mostraron lectura recta simultáneamente. Declaramos el cese de funciones vitales. Pero cuando fuimos a certificar, el cuerpo ya no estaba. La sala estaba cerrada desde adentro. Las cámaras de seguridad no mostraron a nadie entrar o salir. Simplemente desapareció. Esa fue la conversación que finalmente rompió mi capacidad de continuar en esta profesión con la misma mentalidad. Durante 8 años, había operado bajo la certeza de que la medicina tenía respuestas, de que los cuerpos humanos funcionaban según leyes comprensibles, de que cada caso, por extraño que fuera, eventualmente, encajaba en algún diagnóstico conocido. Este caso destruyó todas esas certezas. Demostró que hay situaciones que no tienen explicación dentro de nuestro marco de comprensión médica actual, que hay cosas manifestándose como pacientes humanos que claramente no lo son, que hay patrones operando en nuestra ciudad que ninguna autoridad está reconociendo o investigando. Presenté mi renuncia 3 semanas después. No pude continuar respondiendo a llamados nocturnos, sabiendo que en cualquier momento podría encontrarme nuevamente con algo como eso. Mis superiores intentaron convencerme de que me tomara un descanso, que considerara esto como estrés postraumático del incidente. Pero no era trauma. Era conocimiento. Conocimiento de que nuestras certezas médicas
son solo válidas dentro de un rango limitado de experiencias y que fuera de ese rango existen fenómenos que no estamos equipados ni entrenados para manejar. Javier continúa trabajando. Hablamos ocasionalmente. Me dice que desde aquella noche ha habido 2 casos adicionales con características similares. Diferentes paramédicos los atendieron. Él ha intentado advertirles, pero nadie quiere escuchar sobre patrones imposibles y desapariciones inexplicables. Lucía mantiene un registro privado de todos estos casos. Ha identificado que el patrón geométrico se está completando. Faltan solo 2 puntos para cerrar una figura más compleja. Ella cree que cuando esa figura se complete, algo cambiará. No sabe qué, pero está segura de que estos casos no son aleatorios, son preparativos para algo más grande. Ahora trabajo en administración médica, en una oficina donde los horarios son de 9 a 5, donde nunca recibo llamados a las 3 de la madrugada, donde los casos más complejos que manejo son problemas de facturación y coordinación de seguros. Es una existencia más segura, más predecible, pero también sé que es una ilusión de seguridad, porque ahora sé que allá afuera, en las zonas abandonadas de nuestra ciudad, a las 3 de la madrugada de ciertas noches, aparecen cosas que se parecen a humanos, pero no lo son. Cosas con corazones que funcionan según física imposible, con sangre que no es biológicamente reconocible, con la capacidad de desaparecer de salas cerradas sin dejar rastro. Y sé que hay otros profesionales, paramédicos, enfermeros, doctores, que en este momento están atendiendo estos casos sin saber que son parte de un patrón mayor, sin saber que están documentando algo que tal vez la humanidad no está lista para comprender. La pregunta que me mantiene despierto no es qué eran esas cosas. La pregunta es, ¿para qué se están manifestando? ¿Qué propósito cumple aparecer de esta forma, en estos lugares específicos, en estos momentos exactos? ¿Y qué sucederá cuando el patrón que están creando finalmente se complete? No tengo respuestas. Solo tengo la certeza de que nuestro entendimiento de lo que es posible, de lo que puede existir dentro de la forma humana, es dolorosamente limitado, y que hay fuerzas operando en nuestra realidad que están mucho más allá de lo que nuestros protocolos médicos y nuestro equipamiento tecnológico pueden medir o comprender. A veces, en noches de lluvia como aquella, escucho sirenas de ambulancias pasando por mi vecindario, y me pregunto si en algún lugar de la ciudad otro paramédico está encontrando a otro individuo en una zona abandonada. Está conectando monitores que mostrarán lecturas imposibles. Está tomando muestras de fluido hemático que ningún laboratorio podrá clasificar. Está siendo testigo de movimientos y manifestaciones que destruirán su comprensión de lo que significa estar vivo. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos visto estas cosas? ¿Cuántos profesionales de la salud han tenido encuentros similares, pero nunca los reportaron por miedo a no ser creídos, por temor a las implicaciones de sus experiencias? ¿Cuántos casos están archivados en sótanos de hospitales y estaciones de emergencia, esperando que alguien los conecte y vea el patrón completo? Lo último que sé es que el 8 de noviembre de este año, según los cálculos de Lucía, debería aparecer el siguiente caso en la secuencia. Ella me ha pedido que esté disponible esa noche, que tal vez necesite mi experiencia previa con estos fenómenos. He aceptado, aunque cada parte de mí quiere negarse, porque si sus teorías son correctas, ese caso podría ser el penúltimo del patrón, y el último podría revelar finalmente qué ha estado ocurriendo en nuestra ciudad durante décadas, en ciclos que ninguna autoridad ha querido o podido reconocer. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.